don Pedro. Senador Durana. Senador Durana. José Miguel. Él siempre nos pide que le avisemos cuando va a comenzar la sesión. Igual vamos dejando pasar a los invitados. Perfecto, perfecto. Sí, por supuesto. Ahí está. Presidente, buen día. Buenos días, senador Durana. Buenos días. Buen día a todos. Se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta de dos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente nuevamente la urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto que está en tabla en esta sesión de la Comisión de Economía, que es fija las tasas máximas para ser cobradas por los emisores del mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago, y también el proyecto que modifica la ley sobre el sistema institucional para el desarrollo del turismo. Después hay solicitudes de desarchivo del senador señor Chaguán para desarchivar los proyectos de ley que ahí se indican. Todos estos proyectos en algún momento estuvieron en la Comisión de Economía, fueron archivados solamente por un motivo reglamentario, no tuvieron movimiento por más de 2 años, y ahora el senador Chaguán pide que vuelvan a la Comisión de Economía. Son los que están indicados ahí en la cuenta, señor presidente, señores senadores. Eso es todo. Gracias, Pedro. Entonces, procedamos, quedan para tabla todos sus proyectos y procedemos entonces ahora a continuar con la transmisión del proyecto. Veo pocos invitados, ¿lo han dejado pasar o no? Sí, presidente, el Ejecutivo aún no se apersona. Ya, partamos, miren, veamos los artículos que estaban pendientes. Uh-huh. Y además íbamos a ver qué pasaba en el artículo 1 de sí, definición. acaba de llegar una indicación del Ejecutivo haciéndose cargo ya, de ese punto. ¿podríamos partir quizás por esa indicación para verla? Enseguida. Sí, exactamente en este momento, presidente. Se la voy a reenviar también. Este es como mis comentarios de lo que sigue aprobando. Acá. Buenos días, secretario. ¿Cómo está usted? Muy bien, ministro. No lo veía. Disculpe. ¿Cómo está usted? Soy solamente José Riquelme. Ah, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, te confundí la O con el ministro. No, viendo las indicaciones que acabamos de recibir. Ah, buenísimo. Excelente. Nosotros estamos haciendo los preparativos tecnológicos e informáticos. Presidente, ¿cómo está? Bien. Gusto saludarlo. Para que está el subsecretario ver listo pronto para poder participar. Perfecto. Ahí está en pantalla las indicaciones, pero yo se las voy a mandar también a los miembros de la comisión por el chat. El presidente, voy a dejar de compartir esto porque la acabo de incorporar en el comparado, entonces va a ser más visible cuál sería el cambio que se está proponiendo. Un segundo. Entonces ahí en la tercera columna donde dice indicaciones senadores, para efectos funcionales, entonces ahora estamos incorporando la nueva indicación del Ejecutivo en las partes pertinentes. Presidente, ese fue precisamente el inciso que quedó pendiente en la sesión anterior. El inciso primero, la definición, ahí está la definición de tarjetas, pero la otra definición, sí, operador, titular de marca y eso, bueno, a ver, leamos primero la indicación.
Claro, la indicación del Ejecutivo es para reemplazar el inciso primero de la indicación sustitutiva por la siguiente: definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por tarjetas o tarjetas de pago a las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar, cualquiera sea su soporte, emitidas y operadas por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile en relación con el respectivo giro de emisión u operación de dichos instrumentos. Ya, se ofrece la palabra al Ejecutivo. No sé si tienen algo que... Bien, presidente, un gusto saludarlo y por su intermedio saludar a toda la comisión. Efectivamente, lo que nosotros hemos presentado acá, esta indicación, es recogiendo toda la discusión que tuvimos en la sesión anterior respecto de hacer una definición amplia, presidente, que recogiera no solamente el medio que hoy día conocemos, el plástico, si usted quiere, sino que una definición mucho más amplia, pero también señalando aquellos elementos de crédito, débito y prepago que fuera señalada también por los senadores en esta discusión. Nosotros creemos que esta indicación lo que hace es perfeccionar este proyecto y, por supuesto, estamos abiertos a la discusión que podamos tener en el seno de esta conversación. Esto, evidentemente, ha sido trabajado con todos los órganos técnicos correspondientes, por lo tanto, tenemos el respaldo técnico de todas las instituciones que participan de este ecosistema y respetando el rol central que cumple el Banco Central en la legislación vigente. Presidente. Gracias. Yo entiendo que lo que es clave en la definición es cuando se agrega cualquier otro sistema similar, cualquiera sea su soporte. Por tanto, se le da una amplitud mayor que asociada al cambio tecnológico y a las innovaciones que puede haber en la materia. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las otras definiciones? Operador, titular de marca y entidades afiliadas. ¿Esas no irían en la ley? Presidente, si me permite entregarle la palabra a don Claudio Bottini al respecto. Ok, adelante, don Claudio. Presidente, por su intermedio quisiera tratar de explicar por qué al final optamos solo por la definición de tarjeta. Tuvimos en conversaciones con el Banco Central, que es quien tiene las atribuciones para regular los medios de pago, y para efectos de la tasa de intercambio, la única definición que en realidad es relevante es que esté definido qué es lo que vamos a entender por tarjeta, en su concepto más amplio, no solo los plásticos, sino que puede ser medios electrónicos equivalentes, por eso que se plantea que sean de distintos soportes posibles, alternativos, y que la tasa de intercambio esté bien definida, que es lo que está en el inciso segundo, porque esas son las transacciones que ocurren entre emisores adquirentes. Y en ese caso, en ese contexto, no es necesario definir ni operador ni marca. Lo relevante es tarjeta, que es lo que se usa para pagar, y tasa de intercambio, que es lo que va entre el adquirente y el emisor. El resto parecía innecesario y era redundante a otras normas que ya existen por parte del CMF y por parte del Banco Central. Gracias. Se ofrece la palabra. No sé si habría condiciones para aprobarlo, senador Aravena, senador Durana. Con los argumentos que está dando el Ministerio de Hacienda y habiendo incorporado el tema de cualquier otro medio, que yo creo que era muy importante, no tengo observaciones. Bueno, presidente, yo también estaría en condiciones de aprobar con lo que ha mencionado el Ministerio de Hacienda. Entonces vamos a recabar la unanimidad. Entiendo que hay unanimidad de los tres integrantes de la comisión que estamos presentes. Por tanto, damos por aprobada el inciso primero del artículo primero. Perfecto. Y teníamos ya aprobado el inciso segundo. Vayamos entonces ahora a los artículos que están pendientes, que son los del final. Sí. Me parece que del 9 en adelante, ¿no? Así es. Sí, pero en medio nos vamos a encontrar con otra indicación del Ejecutivo, ¿ya? Que es el artículo 3. Esta es la indicación que ya se había retirado por parte de la señora Aravena. Esta es la otra indicación. Está muy pertinente la indicación, creo yo. Ya, ahí se propone cambiar independiente por autónomo, que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. A mí me parece que es pertinente la indicación porque el concepto desde el punto de vista jurídico de autonomía, no independencia, el mismo que se utiliza respecto de otras entidades que son autónomas, valga la redundancia, como ocurre, por ejemplo, con los organismos fiscalizadores.
y siempre se establece una dependencia administrativa, obviamente del jefe, en relación con el jefe de Estado, a través de un ministerio o una subsecretaría. Así que me parece que es pertinente esta indicación. Le doy la palabra al Ejecutivo y después tengamos la opinión de los demás senadores. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Esto recoge simplemente la experiencia que nosotros tenemos ya con otra legislación vigente, de lo mismo que hicimos con el Consejo Fiscal Autónomo. Por lo tanto, nos parece que seguir la misma estructura lógica legislativa genera una cierta coherencia en la política pública que estamos definiendo y, por lo tanto, nos facilita cualquier proceso de tramitación posterior. Ese es el argumento fundamental, presidente. Se ofrece la palabra. No sé, yo creo que estamos de acuerdo. No sé, sí, estamos todos de acuerdo, presidente, es lo más lógico. ¿Qué es lo importante? Que la autonomía es decisoria, o sea, las decisiones que toma el comité son autónomas. Y obviamente hay una dependencia administrativa del Ministerio para todos los efectos de que le provean de lo necesario para el desarrollo de sus funciones y podríamos decir para todo lo que se refiere a nombramientos o actos que requieren, digamos, de la participación de un servicio, en este caso el señor Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo? Voy a recabar la unanimidad para esta indicación. Sí, estamos de acuerdo. Es importante la unanimidad porque esta indicación ya había sido votada. Ya. Entonces, unanimidad, entendemos que la unanimidad va a ser para abrir la votación y para ratificar la indicación. Sí, es necesario. ¿Sí? Sí. Ya, unánime. Perfecto. Ahora sí vamos a artículos pendientes de la sesión anterior. Perdón, ¿por qué estaba subrayado? Había una parte subrayada antes, arriba. Es que fue las modificaciones que se introdujo. La indicación, esto es lo que se propone modificar ahora y esto era lo que proponía la indicación anterior, porque el comparado considera la indicación 1 que había sido retirada en la sesión anterior. Ya, perfecto. Perfecto. Eso es solamente. Pero se retiró esa indicación. Sí, la senadora la retiró. Vamos al artículo 9. Y hay un asunto. En el artículo 5 hay una cuestión pendiente, una redacción encargada a la Secretaría. A la Comisión, a la Secretaría, sí. Correcto, respecto a la cual hay una propuesta. Ya. Este es el inciso era para propuesto originalmente. Ya, entonces diría, deberá informarlo inmediatamente a la autoridad que lo designó. Sí. Estamos hablando de las incompatibilidades o inhabilidades. La persona cesará en el cargo en el mismo momento en que sobrevenga la causal de incompatibilidad o inhabilidad. Pregunta. Exacto. ¿Significa esto que si, esto ya estamos hablando demasiado fino, mejor, pero bueno, si una persona, esto es una pregunta para Pedro y para Álvaro, si una persona cesa en el cargo inmediatamente, pero desde el punto de vista práctico, la cesación del cargo se hace, digamos, tiene sentido o se hace aplicable desde que se toma conocimiento por la autoridad correspondiente. O sea, me refiero si una persona está durante un año, por ejemplo, con una causal de inhabilidad o incompatibilidad. ¿Se entiende que los actos en los que ella haya participado adolecen de algún vicio? Sí, por supuesto que sí. O sea, aquí esta norma es perentoria cuando dice que la persona cesará en el cargo al mismo momento en que sobrevenga la causal de incompatibilidad e inhabilidad. O sea, desde esa perspectiva, cualquier acto que realice en forma posterior tiene un vicio de nulidad, y es una nulidad de derecho público, así que no es subsanable. Por tanto, un tercero que se viera afectado por una decisión en la que perciba esa persona podría eventualmente impugnarla. Así es. ¿Existirá la posibilidad de que en esta ley o en algún reglamento posterior se determine de que efectivamente quienes participen de este comité deban hacer alguna declaración de incompatibilidad o de inhabilidad si es que finalmente la tuvieran o no? Porque si una persona dura en el cargo, no sé, por 2 años y lo hace al momento de asumir y esa incompatibilidad viene después, deberíamos incorporar en algún minuto, en alguna parte de esta ley, que finalmente la persona estuviese cada
una determinada cantidad de tiempo, hiciera una declaración, de tal manera que se fuese renovando en que esta persona no tenga incompatibilidad o inhabilidad para ejercer esta función. Una posibilidad tiene que ver con la declaración de patrimonio de interés. Patrimonio de intereses. ¿Y eso significa que estaría año a año? Se supone que se realiza al momento del nombramiento, al momento del cese, y se actualiza todos los años para evitar los conflictos de interés. Y este comité, los quienes compongan este comité estarían sujetos no, a esto. Yo no sé si la norma general se aplica, porque hay una norma general respecto a determinadas autoridades del Estado y obviamente los asesores de mayor rango. No sé si se aplica automáticamente para meter a este comité, pero una posibilidad es que se incorpore la obligación de declarar. Porque recordemos que habían profesionales honorarios. Pero tengo entendido que incluso los honorarios lo realizan en algunos servicios. Senadora Aravena. Sí, justamente lo que yo iba a plantear es que dado que no existe la figura administrativa, no existe esta estructura, nosotros debiera quedar para la historia de la ley que una vez que se cree este comité, como bien dice el senador Durana, debiera quedar obligatorio el que tengan que hacer la declaración de intereses. Yo creo que con eso sobrellevamos el punto que está planteando el senador Durana, que me parece súper lógico, porque existe un instrumento que además debe ser actualizado anualmente. No, yo estoy de acuerdo con la señora Arana, pero no sé si basta la historia de la ley. O sea, si es que no se aplica la norma general, tendría que haber una norma expresa, porque es una obligación y por tanto tendría que estar establecida por ley. Presidente. Sí. Senador Argüey. Sí. Una observación. A mí me parece que está bien la redacción, con un pequeño problema, es que la cesación en el cargo no se produce por el solo Ministerio de la Ley, tiene que ser declarada. Entonces yo sugeriría que se pusiera que la persona cesará en el cargo al mismo momento, no en que sobrevenga, en que se acredite la causal de incompatibilidad de inhabilidad. Porque puede ocurrir que haya una causal de inhabilidad en los hechos y no se acredite, o la autoridad respectiva no la informe, o bien el servicio no se entere. Entonces tiene que enterarse el servicio. Por ejemplo, por el caso como diría, de Marras, digamos, ¿no? Aquí se produce la incompatibilidad entre una candidatura desde el momento en que es aceptada. Desde ese momento, el acto jurídico de la aceptación del servicio electoral, por ejemplo, ese acto jurídico es el que se toma en consideración a la hora de establecer la inhabilidad sobreviviente de ejercer el cargo de senador o diputado, o el nombramiento de ministro, ¿no? Ese acto jurídico. Aquí lo que va a ocurrir es, tenemos que definir cuál es el acto jurídico que va a definir la cesación inmediata en el cargo. A mi juicio, ¿se escuchó algo? ¿No? Hubo problema al final en el audio. Perdí. Ya no, al final lo que yo digo es que estoy llegando. Lo que yo digo es que al final tiene que haber un acto jurídico que sea el que la declare o el que la motive. Entonces puede ser la resolución del presidente del consejo o de la autoridad. Entonces tiene que haber un acto jurídico que sea el que establezca, porque el que sobrevenga es un hecho, pero no un acto. Presidente. Adelante. Presidente, por su intermedio, nos parece razonable, muy razonable lo que plantea el senador Argüey, presidente, y una alternativa, si les parece, es luego de inmediatamente en el cargo agregar una frase del tipo una vez que se acredite la respectiva causal, con tal de que se cumpla, sé que estamos entendiendo bien lo que plantea el senador Argüey. Eso es un primer comentario. Y el segundo comentario, presidente, respecto a lo que planteaba el senador Durana, por su intermedio, nos parece de suyo razonable que quienes conformen este comité efectivamente tengan que estar obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio, sobre todo considerando que algunos de ellos podrán ser honorarios, ¿no? Entonces,
nosotros también estamos de acuerdo con lo que usted plantea, presidente, de que es expresamente señalado en la ley. Si ustedes lo plantean así, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar. Yo tengo las dudas sobre el tema de acreditar, porque, a ver, yo entiendo lo que dice Felipe, pero la persona dice, no, yo tengo una incompatibilidad, pero no ha sido acreditada, por tanto sigo actuando. Pero efectivamente él tiene razón que tiene que ser declarada. Yo no sé cómo están reguladas las inhabilidades en otros casos, en materia legal. Para efecto de que se hagan aplicables. Estoy buscando, de hecho, normativa similar, pero lamentablemente aquí en el computador no estoy en contra de estos momentos. Pero... Presidente, respecto de la declaración de patrimonios e intereses, la ley tiene una enumeración taxativa, la ley respectiva, y yo estimo que sería necesario que esta ley impusiera expresamente la obligación a los miembros del comité. Presidente, ¿no es posible, digamos, en la marcha incorporar esta en la redacción? Y si simplificamos la norma un poco, si dijera, cesará en el cargo, porque mire, yo estoy viendo aquí la Constitución, cesará en el cargo de diputado, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrara y caucionara el contrato con el Estado, aunque actuara como procurador, agente, gestores particulares de carácter administrativo. Es cierto que tiene que ser declarado, pero se establece la norma de manera más simple, cesará en el cargo. Cesará en el cargo el integrante de la comisión, o del comité o de la comisión que, en caso de causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente. Y lo establecemos así nomás. Y después, la forma en que se aplica, bueno, hay todo un debate en el derecho administrativo respecto a cómo se aplica, hay jurisprudencia, pero lo que nosotros establecemos aquí es la causal de cesación del cargo. Tiene que ser declarado, eso es evidente, como dice, pero si dice que tiene que ser acreditado, el que tiene una causal de inhabilidad o incompatibilidad podría decir, ¿sabe qué más? Esto no ha sido acreditado aún, pero la causal ya se produjo, entonces al final, por regular, podemos hacer que esto sea más complejo. Y si lo regulamos como está en otros casos similares en la ley, se aplica la jurisprudencia administrativa respecto de una serie de efectos que tiene la inhabilidad, partiendo por el debate respecto de si se anulan o no las decisiones en las cuales participó que tenía una causal de inhabilidad. Le voy a leer la Constitución, dice: cesará el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrara o caucionara el contrato con el Estado, o el que actuara como procurador o agente de gestiones particulares de carácter administrativo en la provisión de empleos públicos, consejería, etcétera, etcétera. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima. Ahí se establece la cesación en el cargo. No se establece desde cuándo, o sea, se entiende que desde que se produce la inhabilidad. No se regula la declaración. Presidente, en ese sentido, tal vez una alternativa sería, como está ahí en la columna del medio, agregando solamente la parte final y cesará en el cargo. Sí, pero es que el cesará en el cargo, no olvidemos que no lo queremos asociar a la información que da la persona. Sino al mismo hecho, que es la incompatibilidad e inhabilidad. Porque la cesación del cargo no está asociada a la información. Pongamos la hipótesis que el integrante de este comité se queda calladito, piolita, como se dice en buen chileno. No informa. Y después, por otras personas, por terceros, la autoridad toma conocimiento de esta inhabilidad o incompatibilidad.
Se nos está asociando la información, por eso lo habíamos separado. Yo concuerdo con usted, presidente, que lo indicado es simplificar la norma y que rijan las normas generales. Que rige las normas generales de derecho administrativo respecto a cómo se aplican las inhabilidades y compatibilidades. Estoy de acuerdo. Entonces habría que reemplazar eso poniendo algo que dijera se aplicará el régimen general de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley XXX. O sus integrantes quedarán regulados en relación con inhabilidades e incompatibilidades, sus integrantes quedarán regulados por las disposiciones generales. Bueno, me ha ido mal aquí con el buscador porque estoy con un tablet. Entonces, pero yo lo simplificaría. O sea, establecería esta es la causal. ¿Desde cuándo se aplica? Desde que obviamente existe la causal. ¿Cómo se declara? ¿Cuáles son los efectos de la declaración? Si opera o no retroactivamente respecto de las decisiones en las cuales participó. Si es susceptible de alguna acción de nulidad respecto a las decisiones del comité, ya hay jurisprudencia, hay debate, porque esto no es el único caso en que pudiera producirse una situación de esta naturaleza. Pero si entramos a regular puede que al final lo dejemos peor. Presidente, ¿podríamos darnos un tiempo para redactar la norma? Y mientras tanto seguimos avanzando con... Presidente, tengo una consulta. ¿No vamos a incorporar entonces la ley número 20.880 en el tema de probidad? Digamos, ¿no vamos a incorporar la obligatoriedad de declaración de intereses? Presidente. Sí, deberíamos, pero eso yo creo que requiere patrocinio, o estoy equivocado, Pedro. La declaración de patrimonio de intereses, la obligación. Sí, imponer esa obligación, claro que... Pero entiendo que ya el Ejecutivo está de acuerdo con incorporar que los miembros del comité deberán declarar interés y patrimonio de acuerdo a la ley. Presidente, damos la palabra al Ejecutivo. Adelante, subsecretario. Gracias, presidente. Sí, nosotros proponemos no innovar respecto de lo que ya tenemos en otros órganos. Por ejemplo, en la ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo, en su artículo 15, señala expresamente lo siguiente, no lo voy a leer completo, pero los consejeros estarán obligados a realizar una declaración de intereses que deberá contener un listado de las actividades profesionales, etcétera, etcétera. Y en el segundo párrafo dice, la declaración de intereses deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes de la fecha de asunción del cargo. Además, el declarante deberá actualizarla anualmente durante el mes de abril de cada año y dentro de los 30 días posteriores a concluir su función. Nos parece que es un articulado que va en el sentido de lo que estamos buscando, presidente, y si ustedes lo ponen allí, nosotros evidentemente estaríamos completamente de acuerdo. Yo lo que haría, esto requeriría patrocinio ejecutivo, le pregunto a la secretaría. Así es, pero lo que yo haría esto es cortar y pegar. O sea, tomaría ese mismo artículo y lo agregaría a través de una regulación en un nuevo artículo dentro de este proyecto. ¿Les parece? Entonces le solicitamos formalmente al Ejecutivo. De acuerdo. Que haga llegar una indicación en los mismos temas. Incluso la podemos dejar aprobada al referéndum. Me parece. ¿Habría acuerdo de la comisión? Senadora Aravena, sí, estamos de acuerdo. Ya. Entonces hay un acuerdo en la materia. Avancemos mientras se redacta la otra norma. Yo insisto, esa norma debería quedar lo más simple posible. O sea, se será el cargo que en caso de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. Ya, sigamos. Más adelante, Álvaro. Estamos en la 9, parece. Sí. Artículo 9. Sí, quedan artículos 9 y 10 y después los artículos transitorios. Antes una pregunta, más bien una observación, porque nosotros incorporamos en la sesión anterior la referencia a entidades afiliadas y no afiliadas, y en el inciso primero se conserva la referencia, en el artículo primero, se conserva solamente la referencia a entidades afiliadas. Por tanto, la duda si acaso en ese artículo primero, en el inciso primero, debe ser añadida esta referencia a las no afiliadas también. Se entiende que las no afiliadas
A ver, yo entiendo que el Ejecutivo tomó la decisión de no definir afiliadas porque su interpretación debería estar relacionada con la interpretación que a través de otros cuerpos normativos que tiene el Banco Central o otras instituciones. Correcto. Pero ese inciso primero contiene una referencia, dice entidades afiliadas. No sé si me explico. No las define, pero las refiere, las menciona. Pero ¿no lo reemplazamos recién? Sí, lo reemplazamos, Álvaro. Lo reemplazamos. No. Y ahora se limita a tarjeta. No se habla ni de... Solamente tarjeta. Ok, sí, tiene razón. Sí. Es verdad. Y entendemos que por teoría de conjunto, las no afiliadas son las que no son afiliadas. Esto es obvio, pero... Claro, lo que pasa es que esta observación era pertinente respecto de lo que esperábamos que fuera el concepto y definición. Claro, sí. Pero fue reemplazado. Pero el Ejecutivo planteó que no era necesario. Correcto. Presidente, aquí estamos entonces, corresponde ver el artículo 9, revisión de los límites a las tasas de intercambio. Los límites a las tasas de intercambio deberán ser revisados cada 3 años por el comité. Para ello se deberá proceder de conformidad a las reglas de determinación de los límites de tasa de intercambio del artículo anterior. La revisión de los límites a las tasas de intercambio podrá implicar la determinación de nuevos límites o el mantenimiento de los límites vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, el comité sesionará a lo menos una vez cada 6 meses con el objeto de evaluar si han ocurrido cambios sustantivos en el mercado de medios de pago que a su juicio justifiquen la revisión y en su caso la determinación de nuevos límites o las tasas de intercambio antes del plazo indicado en el inciso primero de este artículo. Se subentiende que, se entiende que es cada 3 años, pero de haber habido un cambio sustantivo podría ser actualizado en un plazo menor. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Tengo una consulta al Ejecutivo que tiene que ver con, digamos, ¿por qué decidieron que fuera cada 3 años? Si hay algún argumento de experiencia internacional que determina que es un buen plazo cada 3 años, porque independiente de eso igual se da la facultad para que cada 6 meses se revise esto. Solo eso, una consulta por entender el porqué de los 3 años. Perfecto. Por su intermedio, presidente, para contar a la senadora, bueno, la experiencia internacional es en general cada 5 años, pero el mercado está avanzando tan rápido que nos parece prudente adaptar ese estándar a hacerlo cada 3 años. Y además, por su intermedio, presidente, lo que nosotros hacemos es que obligamos a la contratación de estos estudios cada 3 años. Pero el comité tiene que sesionar al menos cada 6 meses y podrá hacer alguna modificación, es decir, mantener, subir o bajar la tasa en este periodo, pero está obligado a hacerlo, al menos a pronunciarse, al menos cada 3 años. Nos parece que es un plazo prudente en relación a cómo, a la velocidad que evoluciona. Ya, perfecto. ¿Y puede recabar la unanimidad para aprobar este artículo? Sí, no hay, yo estoy de acuerdo, presidente. O sea, para decir una verdad, existe la obligación de actualizarlo cada 3 años, pero ojo, puede significar mantener la tasa vigente y si hay un cambio relevante, un cambio sustantivo en el mercado, podría ser actualizado antes de ese plazo. Ya, ¿habría unanimidad para aprobar este artículo? A favor. Senador Durán, senador perdone, solo una duda, que dice que el comité sesionará lo menos una vez cada 6 meses, o sea, podría ser incluso menos tiempo si es necesario, ¿cierto? ¿Se entiende así? Sí. Ya, ok, estamos de acuerdo. En 2 sesiones al año como mínimo. Ya. Senador Arboe, perdón, no sé si el senador Arboe... Ya, pero estamos 3 presentes y habría unanimidad, Pedro. El senador Durán, la senadora Aven y yo. Sigamos, al 10. En el artículo 10 se refiere a supervisión y sanción. El cumplimiento de los límites a las tasas de intercambio será supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley podrán ser sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley número 3538 de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero,
aplicándose especialmente el artículo 5 y lo expuesto en los títulos 3º, 4º y 5º de dicho decreto. Pregunta, ¿por qué dice podrán ser sancionadas y no dice serán sancionadas para el Ejecutivo? Cuestión distinta es que para que se aplique la sanción tiene que ser acreditado, la Comisión para el Mercado Financiero tiene que tomar la decisión de aplicar la sanción, pero por lo general cuando se establece una sanción, se establece la sanción, no se dice podrá sancionarse. Cuestión distinta si es que el órgano persecutor, por ejemplo en materia penal, o la entidad fiscalizadora desde el punto de vista administrativo, toma la decisión de aplicar esta sanción. Pero en nuestro cuerpo legal lo que diría es las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas. Sí, presidente, ¿se me permite? Sí. Sí, efectivamente la lógica de podrán es que efectivamente se sancionará en caso que se acredite la falta en el caso de la CNF respecto de los procedimientos sancionatorios, los apelos de las sanciones. Pero entendemos lo que usted plantea, presidente, y nos parece razonable también modificar los términos del presidente. Podríamos dejarlo, las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión decidirá si es que cuándo se aplica la sanción, cómo se aplica, etcétera. Pero eso. ¿Alguna otra observación? No, totalmente de acuerdo, porque el momento que dice que las infracciones, con esa palabra se entiende que se acreditó que existe la infracción y por lo tanto si está acreditada, lo lógico es que será sancionada. Ya, vamos, no sé si hay otra observación. Vamos a recabar la unanimidad entonces. Senadora Aravena y senador Durán, ¿están de acuerdo con de acuerdo. el Consejo de Fiscalización? Perfecto. Los tres presentes unánime, Pedro. Con el cambio de serán, ¿cierto? Con el cambio, sí. Avancemos a la siguiente. Ahí, no, los transitorios. Sí, ahora veamos los artículos transitorios. El artículo se refiere a la entrada en vigencia de la ley. El artículo primero transitorio indica que la presente ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Y el artículo segundo transitorio dice que los primeros miembros del comité y el secretario técnico deberán ser designados antes de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Y finalmente el artículo tercero transitorio, el mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida del Ministerio de Hacienda. En los años siguientes se estará a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Ya. Después hay una indicación de la senadora Aravena. Senadora Aravena, ¿cuál es su indicación? ¿La puedo poner en pantalla? Está en la columna de la derecha. Ahí está en pantalla. Yo quiero solamente argumentar que efectivamente esto pudiera ser de dudosa, digamos, legitimidad que yo planteé un plazo, porque eso es del Ejecutivo, pero lo hice con el solo sentido de que dado que todos los que han expuesto dicen que esto es una norma que requiere urgencia, me parece que sería importante que se evalúe que al menos una vez que ya se eligen el comité, que se promulgue la ley, exista un plazo mínimo de inicio de este proceso. Yo puse 6 meses por decir algo, pero básicamente lo hice con el ánimo de que entremos a esta discusión, porque si no queda en el aire, ¿cuándo? Podría ser en 1 año, en 2 años. No, en la ley no dice nada respecto de eso, y todos los proyectos de ley que hemos trabajado tienen un plazo de inicio. Eso es solamente, presidente. O sea, porque sé que podría ser inadmisible porque no es mi facultad, pero lo hago con el solo ánimo de entrar en la discusión de plazos. El presidente de la Secretaría concuerda con la senadora Aravena. Esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Valoramos efectivamente el planteamiento que hace la senadora Aravena respecto a la celeridad, porque efectivamente esto tiene que ser con sentido de urgencia. Estamos de acuerdo también con lo que plantea la mesa respecto de que no es admisible, pero solo señalarles que lo que ocurre en general en la experiencia internacional es que los estudios de esta envergadura, porque son un trabajo serio en general con expertos internacionales, toman en torno a 8 meses de trabajo, ¿no? Eso ha sido en la experiencia comparada.
Y tenemos que considerar también que en conjunto con la celeridad, lo que tiene que hacer esta comisión es instalarse, poder hacer la licitación correspondiente según el marco, la ley de compras públicas que tenemos hoy día vigente, y recibir el informe y a partir de eso resolver. Por lo tanto, nosotros entendemos el punto de la senadora y yo creo que es relevante que quede la historia fidedigna de la ley, y evidentemente esto debiera estar en el seno de la comisión como una tarea extremadamente urgente, con los plazos que yo más o menos les he señalado ahora respecto de lo que efectivamente toman estudios de esta envergadura en el mundo. Presidente, en ese contexto, según lo que plantea el subsecretario, dado lo que yo también comprendo, que no va a ser menos de 3 meses la licitación, debiera ser quizás 15 meses, 16 meses, pero no sé. Yo voy a retirar mi indicación porque sé que es inadmisible, pero mi propuesta es que estimemos un plazo, que evidentemente con todo lo que ha planteado no puede ser 6 meses, pero un plazo, porque esto podría ser 3 años también. Entonces, al final, hacemos una ley con mucha celeridad, pero la aplicación de la ley 3 años ya estamos muy atrasados. Entonces, yo creo que es bueno colocarle un poquito de ritmo, digamos, a la gestión pública y poner un plazo es muy motivador para que el proceso avance. Presidente, ¿me permiten entregar la palabra a Antonio? Sí, adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera comentar lo siguiente. El proyecto original establecía efectivamente un plazo para que el comité fijara una tasa transitoria mientras hacía el estudio, precisamente por la urgencia que se señala en la discusión. Y la razón por la cual el proyecto que el Ejecutivo envió al honorable Congreso no la incluyó es porque el Tribunal de Libre Competencia hace 2 meses abrió una consulta para dictar una instrucción de carácter general para ellos fijar una tasa de intercambio mientras se aprobaba la ley y el comité hacía el estudio. Entonces, nos pareció innecesario hacerlo, dado que un organismo de competencia iba a consultar al Banco Central, a la CMF, a todos los actores, y ellos iban a fijar la tasa en forma transitoria hasta que este comité se constituya, haga la licitación, el estudio, y eso parecía razonable desde el punto de vista de las urgencias y de tener una solución. Una de las cosas que ahora generó incertidumbre respecto a esa solución, y lamentablemente no tenemos la respuesta, señor presidente, es que el Banco de Chile objetó ante la Corte Suprema que el Tribunal de Libre Competencia pueda establecer una tasa de intercambio transitoria a través de una instrucción de carácter general. Entonces, la verdad, señor presidente, es que no sabemos si esa solución, que era razonable, se va a poder implementar o no, dependiendo de lo que la Corte Suprema señale. Entonces, es cierto que tenemos todas las consideraciones que se han dicho acá, son todas correctas. Esto tiene una urgencia importante, porque estamos avanzando en el mercado 4 partes y tiene que estar regulada la tasa de intercambio. Al mismo tiempo, se requiere hacer en forma seria, lo cual implica estudios que toman tiempo. Y la solución razonable, que era que el Tribunal de Libre Competencia la fijara transitoriamente, no sabemos si va a poder ser implementada o no, dependiendo de lo que diga la Corte Suprema, que tampoco sabemos los plazos, obviamente. Esa es la situación, señor presidente. Gracias. Señor presidente, le pido la palabra un minuto. Entonces, en ese mismo contexto, y le agradezco muchísimo a Hacienda que lo haya explicado también, evidentemente la solución intermedia era la ideal, pero dado que el Banco de Chile interpuso un recurso y que la Corte Suprema pudiera acogerlo, estaríamos en el peor de los mundos porque efectivamente no tendríamos plazo. Por lo tanto, esta ley o un artículo transitorio que pudiéramos redactar hoy podría permitirle al Ejecutivo tener una salida intermedia en caso de que la Corte Suprema acoja el recurso que presentó el Banco de Chile. Esa es mi opinión, presidente. Perdón, entonces, lo que pasa es que tenemos un problema. Yo comparto lo que dice la senadora Aravena. Si no son 6 meses, será 1 año, pero se requiere o una norma en la ley o por lo menos un compromiso del gobierno respecto de cuándo se va a establecer esta primera tasa, cuándo se va a fijar la primera tasa máxima de intercambio.
independientemente de lo que se ha señalado y la controversia judicial que se ha señalado respecto al otro mecanismo, que esta ley resuelve, porque al haber aquí mandato legal, no podría ser susceptible al menos de ser cuestionada con ese fundamento. Entonces, la pregunta para el Ejecutivo es si puede existir al menos un compromiso de que en un plazo inferior a 12 meses exista una fijación de tasas desde la publicación de la ley para evitar que este tema se siga postergando indefinidamente. Presidente, si me permite. Sí. Sí, efectivamente, presidente, dada la discusión, lo que por su intermedio ha planteado la senadora Adela, nos parece de suyo razonable que exista un plazo para la primera definición, y si a la comisión le parece, si es que tenemos unanimidad con que fueran 15 meses el plazo fijado en la ley, nosotros podemos incorporar una indicación de esa índole. Ya. Como es iniciativa exclusiva, ¿así lo tiene la Secretaría también? Sí, presidente. Es así, presidente. Acogeríamos la propuesta del gobierno. Entonces, de todas maneras. Dos cosas. Una indicación con los 15 meses y una indicación cortando y pegando la norma a la cual se hizo referencia anteriormente para establecer la obligación de que los integrantes de esta comisión o comité realicen su declaración de patrimonio e intereses. Presidente, yo retiro esta indicación que siempre supe que era inadmisible. Perfecto. ¿Podemos volver a las indicaciones, a los tres transitorios entonces que están pendientes de votación? Presidente, yo lo que dice el artículo segundo va en contradicción con lo que dice el llama la atención. Primero. Sí, exacto, llama la atención, porque la vigencia de la ley es 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, y el artículo segundo, como dice usted, que los primeros miembros serán nombrados antes de la fecha de entrada en vigencia. Creo que requiere una explicación. Sí. Eso jurídicamente es un sinsentido. Yo no entiendo por qué la ley tiene que entrar en vigencia 30 días después, porque eso se simplificaría, señalando que los primeros miembros del comité y secretario técnico deberán ser designados dentro de los 30 días posteriores a la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Y punto. Se simplifica. La ley ya está en vigencia, pero se establece una norma transitoria para la designación de los primeros integrantes del comité. Y se simplifica. Porque si no hay contrasentido, una ley no puede decir que no está en vigencia, y sin embargo, antes que entre en vigencia hay una obligación que establece la propia ley. Concordamos con usted, presidente. Entonces yo simplificaría, yo dejaría, eliminaría el artículo primero, o sea, el segundo pasaría a ser primero, y diría algo así como: los primeros miembros del comité y secretario técnico deberán ser designados dentro de los 30 días posteriores a la publicación de esta ley en el Diario Oficial, o la publicación en el Diario Oficial de esta ley. ¿Y por tanto la vigencia desde la publicación en el Diario Oficial, presidente? Sí, la vigencia de la publicación, porque ¿qué es lo que establece la ley? Que va a haber un comité. Está en vigencia, pero el comité todavía no se nombra a los integrantes. Y lo que hace la normativa transitoria es establecer un plazo para el nombramiento de su comité. Creo que queda más coherente. Es cierto, alguien dirá, bueno, si la ley crea un comité y el comité todavía no existe, entonces no ha entrado en vigencia. No, la ley está en vigencia. Lo que pasa es que la propia ley establece un plazo para la designación del primer comité. Agregamos un artículo tercero nuevo, que es el que incorpora los 15 meses. Entonces ya tenemos que la ley está en vigencia, hay un plazo para designar al comité y hay un plazo para que este comité fije la primera tasa máxima. ¿Sería un cuarto transitorio? El del plazo. Lo que pasa es que eliminaríamos el primero. Perfecto. El segundo pasaría primero y el tercero pasaría primero. Segundo, perdón. Ahora, perdón, al revés. El segundo pasa primero. Sí. El que establece el plazo sería el nuevo segundo. Y el tercero es el que hace referencia al gasto durante el primer año presupuestario y el origen de los recursos o la partida para financiar ese gasto. Porque siempre en las transitorias es como una norma de clausura, en la última. Voy a explicar de nuevo porque parece que lo que yo no lo siguiente. Que se elimine el artículo primero transitorio tal cual viene. Que el segundo se establezca un nuevo artículo primero transitorio que establece un plazo para designar a los integrantes del comité.
que se establezca un segundo transitorio, que es el compromiso que adquirió el Ejecutivo, que establece que hay 15 meses para la fijación de la primera tasa máxima. Y se mantiene el actual tercero transitorio, que se refiere a el gasto que roga la aplicación de esta ley y cuál es la partida a la cual se va a imputar ese gasto. Ahora entendí perfecto, presidente. Y no establecemos ninguna norma de entrada en vigencia posterior, porque la ley va a estar en vigencia desde la aplicación de la ley, de su publicación. Lo que pasa es que como esta ley crea un comité, claro, uno dirá, bueno, esta ley todavía no tiene aplicación, pero está vigente. Y la aplicación se hace efectiva desde el momento que se crea el comité. La aplicación práctica, estoy diciendo. ¿Habría acuerdo en un integrante de la Comisión? Le ofrezco al Ejecutivo la palabra. Presidente, agradecer las modificaciones. Nosotros tenemos que esto perfecciona la ley. Estamos completamente de acuerdo y nos parece que sigue la lógica de una implementación racional, ordenada, pero también con sentido de urgencia. Así que agradecemos el trabajo por su intermedio de la Comisión, presidente. Entonces, eliminamos el primero transitorio, que está, que es ese, rechazado, se indica rechazado en el primer cuadrito, y el segundo transitorio lo transformamos en primero. Los primeros miembros del comité y secretario técnico deberán ser designados dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley. Se agrega un nuevo artículo segundo transitorio, que es el plazo de 15 meses, que el Ejecutivo tiene que presentar la indicación, y se mantiene el tercero. ¿Habría acuerdo de la comisión? Estamos de acuerdo, presidente. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento, presidente. Aprobado. Ya, entonces quedamos a la espera de las dos indicaciones. Volvamos al que quedaba pendiente, que era el de la cesación del cargo. No sé si tiene una propuesta de la Secretaría. No, la verdad, presidente, yo le sugiero, como tenemos que ver estas indicaciones del Ejecutivo, que nos dé más tiempo para hacer la declaración que corresponda, o sea, una redacción con más tiempo de reflexión jurídica. Ya, como estamos con urgencia, le pregunto al Ejecutivo, ¿cuándo el Ejecutivo estaría en condiciones de ingresar las dos indicaciones comprometidas? Que es la del plazo de 15 meses y la obligación de declaración de patrimonio e intereses. Digo yo para sesionar el mismo día, porque puede ser una sesión hasta de 5 minutos, porque ya sabemos el contenido. Sí, presidente, nosotros estaríamos en condiciones hoy día de esas indicaciones, así que si hay disposición de la comisión, nosotros tenemos toda la flexibilidad para poder discutir esto hoy día mismo. Y por supuesto, presidente, si esto puede ser discutido en sala la próxima semana, sería una muy buena señal y nosotros lo veríamos con muy buen ojo. Así que si podemos avanzar hoy día mismo, presidente, estamos completamente a su disposición. Ya, entonces, propongo lo siguiente. Lo que pasa es que tenemos sesión, yo tengo una sesión en la tarde, y mañana a las 9:30, porque la sesión de todas maneras es el próximo martes. La sesión de sala, sí. ¿Le parece que sesionemos mañana a las 9:30 y despachamos el proyecto? ¿Ya está bien? ¿Ya? ¿Qué hora, presidente? Porque no, de 9:30 a 10. De 9:30 a 10. Ok. Si fuera más temprano, presidente. A las 8. 9, 8. ¿Ah? No, yo tengo... Presidente, sí. Ya, está bien. Y para toda la coordinación de técnica e informática, etcétera, es a partir de las 9. Ya. Los días jueves y Academia de Bomberos. Sí, puede ser un ratito nomás. Yo creo que con media hora tenemos para revisar el proyecto, ¿no? A ver, yo entiendo que la Secretaría va a hacer una nueva propuesta respecto a la cesación del cargo, que yo lo haría lo más simple posible, Pedro. Sí. Yo creo que tiene que ser que cesará en el cargo el integrante de la comisión al que le sobrevenga una causal, no sé, sobrevenga. De incompatibilidad e inhabilidad. Ya, de incompatibilidad o inhabilidad. Listo, punto. Ahí pues que es la mejor redacción. Sí. Y las dos indicaciones del Ejecutivo ya están acordadas en su contenido. O sea, la sesión no deberá durar más de media hora. Presidente, y lo otro es hoy día en la tarde, después, no sé si usted tiene media hora en algún minuto de la tarde. El día de la tarde. Lo que pasa es que hoy día tengo un día súper ocupado. Entonces, ¿les parece hoy? Nosotros tenemos comisión de zonas extremas, presidente. ¿A qué hora? A partir de las 4. ¿A qué hora el Ejecutivo podría ingresar las indicaciones? Subsecretario.
Presidente, nosotros nos parece que en unas 2 horas podríamos tener la indicación. Ah, perfecto. Mire, entonces propongo lo siguiente. Sesionemos de 3 a 3 y media. Excelente. Estamos dentro del plazo reglamentario porque siendo un día de sesión, la comisión necesita un mínimo de 4 horas. Perfecto, Ya. buena hora. Ya, 3 y media de la tarde. De 3 3 a a 3 y media. Ya, 3 a 3 y media. Perfecto. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y agradecemos a todos los invitados. The recording gracias. has Nos stopped. vemos en un rato. Que estén muy bien. Nos vemos a las 3. A las 3 nos vemos. ¿El mismo link o uno nuevo, Pedro? Uno nuevo. Sí, es uno nuevo. Vamos a dar la citación, un nuevo link, etc.